Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Bien, ya conocemos la secuencia que llevamos conmigo, que estamos estudiando el libro de los Salmos. ¿Salmo qué? Dijimos, ¿Salmo qué? 51. Muy bien, Salmo 51. Bien, este Salmo, este Salmo 51 es conocido como el Salmo mío. El Salmo mío. ¿El salmo suyo por qué? Porque es el Salmo del pecador. Ah, ok. Es el Salmo del pecador. Yo no sé si ustedes serán pecadores o no. Por eso yo no estoy aquí para juzgarlos. Por eso hablo por mí. Es mi salmo. Pero el que diga que no tiene pecado hace pecado. Bueno, entonces analicémonos, como dice la Escritura, examinémonos de acuerdo a la Escritura y miremos. Entonces es algo que ha sido escrito a través de la historia en un momento muy crucial de la historia de David, del rey David, donde muy probablemente fue cuando el profeta Natán fue a confrontarlo porque había tomado de una manera ilegal la esposa de alguien que era un servidor de un general de su ejército. Y lo confronta de tal manera que ahí en esa confrontación nosotros identificamos la clase de persona que era David. Por algo Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Si nosotros analizamos la historia de los reyes a través de toda la historia de la humanidad, ¿a qué tenían derecho los reyes? No había nada que se les excluyera, ¿cierto? Eran reyes, eran soberanos en su territorio, podían hacer y deshacer sin ningún temor a represalias. Y pues de eso no se escapaba el tomar las mujeres que quisieran. Nosotros vemos a través de la historia que eso era normal. En la historia de los reyes de España, los reyes que nosotros conocemos, eso era lo más normal del mundo. Es más, había una tradición en los reyes que cuando en sus dominios veían que una muchacha estaba en tiempo de casarse, ellos la mandaban a traer para que estuviera primero con el rey. Y eso era normal. Si el corazón de este rey hubiera sido igual y no hubiera ningún temor de Dios, él hubiera dicho, pero bueno, ¿pero qué? Yo soy el rey. Pero vemos a un varón con un temor de Dios. ¿Qué sucedía en ese momento? Él se había envuelto tanto en su humanidad, en su reinado, y se había ocupado tanto en sus asuntos que había olvidado la adoración a Dios. Y le había dado cabida ¿a qué? A sus pasiones carnales. Y aprovechó la ocasión de la carne y cometió el hecho vergonzoso, según la Escritura. Y por esa razón, cuando fue confrontado por el profeta Natán, él reacciona y reconoce su pecado. Él en ese momento de la historia
se había olvidado por completo de su salmodia, de su alabar a Dios continuamente, y por lo tanto su conciencia estaba totalmente adormecida. No había ningún temor de Dios en ese momento. Se había olvidado del carácter de Dios, que Dios lo ve todo, que Dios está en todas partes. Y en ese momento se dedicó solamente a complacer su naturaleza carnal. Bueno, nada de esto debe ser excusa, ni por esa razón se puede excusar el pecado de David. Porque, como decía en un comienzo, ningún otro rey en algún otro tiempo hubiera sentido ningún remordimiento por haber hecho ese acto. No había sentido ningún remordimiento. Y porque alrededor de un rey no había ninguna clase de restricciones y podían hacer lo que quisieran. Por eso el corazón de muchos reyes del pueblo de Israel se desviaba, porque podía más su ego de poder y su ansia de poder que el temor hacia el Dios que los había puesto por reyes. Y en David vemos un ejemplo muy claro de cuando alguien, cualquier persona que sea en esta tierra, se olvida de su Dios y se va alejando poco a poco de su Dios y se va enfriando y va tomando las cosas como, eso ya como que es normal en la sociedad, y ya empezamos a excusarnos y a decir, pero es que eso lo hace todo el mundo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Además, eso ya no es un delito, entonces yo lo puedo hacer también. Y empezamos a justificarnos olvidando que nosotros somos diferentes del mundo. Y estamos llamados a ser diferentes del mundo. Ese es nuestro llamamiento. Nosotros no somos del mundo. Hay un texto que desde que me lo aprendí me ha taladrado mucho en la mente. Y es Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde hace una distinción muy clara de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros, de lo que hace el mundo y lo que debemos hacer nosotros. Y dice, 1 de Juan 4, 5 y 6, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, cuando usted empieza a hacer algo del mundo y usted está asistiendo a una congregación cristiana, pues considérese del mundo. Porque si está imitando al mundo, es del mundo. No es que cuando esté en el mundo es del mundo y cuando esté en la iglesia es cristiano. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y dice Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, porque son del mundo. Y dice, y nosotros somos ¿de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, así esté aquí sentado y venga y participe. Entra por aquí y le sale por acá. Porque es del mundo. Y le da igual. No hay una contrición real en él y un arrepentimiento real. De pronto puede haber un sentido de atracción, pero de ahí para allá no sucede nada más. En este salmo, los primeros 12 versículos nos hablan de la confesión y la súplica del perdón de ese penitente. Luego, en los últimos 7, hablan
de la gratitud anticipada y la manera en que se resuelve mostrar esa gratitud. Podemos mirar aquí una doctrina tan preciosa de todos que nosotros todos debemos practicar. Y es esa doctrina del arrepentimiento verdadero, donde realmente hay un corazón contrito y humillado delante de Dios. Este salmo a menudo se puede llamar como la guía del pecador. Y en muchas ocasiones, a través de la historia, este salmo ha servido para ayudar al pecador que regresa nuevamente a la senda antigua. Porque sabe que Dios es tan bueno que puede perdonar toda clase de pecado cuando realmente hay un arrepentimiento verdadero. Hay muchos que dicen por su ignorancia, es que eso no tiene perdón de Dios. Eso que él hizo, eso que ella hizo, eso no tiene perdón de Dios. Si no se arrepiente, pues no tiene perdón de Dios. Porque para que haya un perdón, tiene que haber un arrepentimiento. Si no, Cristo no hubiera iniciado su ministerio llamando al arrepentimiento, simplemente hubiera dicho, arrepentíos, convertíos, y ya. O no hubiera dicho arrepentíos, sino simplemente conviértase cada uno y ya. Pero Él llama al arrepentimiento. Este salmo es muy conocido en todos los círculos evangélicos cristianos, porque es un salmo que desnuda al pecador sincero. Martín Lutero dice que no hay otro salmo que se cante o que se ore más en la iglesia que este salmo. Porque realmente nosotros sabemos y conocemos que la iglesia, ¿de qué está llena? De pecadores. De pecadores que necesitamos a un Dios santo. Y este Salmo 51 es el primer salmo en el que nosotros encontramos o tenemos la palabra espíritu usada en la aplicación del Espíritu Santo como tal. Cuando el salmista dice que coloque dentro de él su Santo Espíritu, cuando hace esa referencia. Y es un salmo que sería muy bueno y muy recomendable que cada uno de nosotros pudiera memorizarlo y que pudiéramos orarlo por las noches. Mire, Atanasio decía, él recomendaba a algunos cristianos a los que él escribía y le decían, mire, ustedes cuando despierten en la noche, acusados por sus conciencias o con insomnio, repitan este salmo. Repitan este salmo. Y es muy interesante porque hoy vamos a estudiar la primera parte de los 12 primeros. Vamos a ver si alcanzamos a lograr los 6 primeros versículos. Y mire cómo inicia, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y miremos lo interesante aquí, que antes de este pecador mencionar su pecado, antes de decir, mire Señor, yo cometí este pecado, antes de todo, él apela a su misericordia.
lo primero que hace, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él de inmediato, de una vez, lo primero que se le viene al Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Porque es que, mire, la visión, cuando nosotros entendemos lo que es realmente la misericordia de Dios, lo que significa esa misericordia de Dios, entendemos que es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, los que estamos doloridos por el pecado, los que estamos aquejados por ese pecado que nos aqueja todo el tiempo. Y cuando realmente hay un llorar penitencial en nosotros, hay un llorar a causa de ese pecado en que estamos viviendo y de pronto no hemos podido salir de allí. Viene a mi mente un salmo que compartí donde dice, donde el salmista clama que nos libre de los pecados, aún de los que nos son ocultos. Entonces nosotros entendemos que la única petición que podemos levantar delante de Dios es que tenga misericordia de nosotros, que nos dé su misericordia, que nos conceda su misericordia. Porque es que el perdón del pecado debe ser un acto de pura misericordia. ¿O será que Dios nos debe perdonar? ¿Está en la obligación de perdonarnos? En ninguna manera. Una misericordia es algo que no merecemos, que no nos hemos ganado. Una misericordia es algo que Dios da por su bondad, a causa de la superabundancia de su amor. Por eso, ese atributo de Dios, su misericordia, cuando el pecador lo entiende, ¿qué significa? Vuela en su mente y es lo primero que debe aparecer en su oración. Señor, ten misericordia de mí. Actúa, Señor, en mí de acuerdo con tu misericordia. Señor, tú eres misericordia. Entonces actúa de acuerdo con esa misericordia. Y nosotros miramos cuando Dios responde la oración, cómo Dios muestra esa misericordia y cómo actúa juntamente con la gracia, con esa gracia que tiene Dios, que le da a quienes, a sus hijos, esa gracia, ese don inmerecido que nosotros entendemos que por la misericordia de Dios recibimos lo que no merecemos y que por la gracia de Dios no recibimos lo que merecemos. Y Dios actúa tan conjuntamente allí porque por su misericordia recibimos ese perdón que nunca merecemos. Y por su gracia no recibimos esa condenación eterna que merecemos desde antes de nacer. Porque es un pecado que viene con nosotros, que viene incluido en nosotros. Como más adelante lo vamos a estudiar en el Salmo. Dice, según la multitud de tus misericordias, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es una manera de decirle, Señor, mire, si es que tus misericordias son nuevas cada mañana, tú tienes misericordias por montones, Señor. Y yo quiero apelar a esas amorosas compasiones y que esas misericordias vengan a mí también. Que yo pueda alcanzar esas misericordias.
y que podamos tocar o llegar al corazón de Dios con un corazón tan suplicante que esos perdones puedan llegar a nosotros, que podamos vivir ese perdón, que podamos realmente creer que Dios nos ha perdonado. ¿Y cómo podemos creer? ¿Cómo sé yo que he sido perdonado? ¿Será que hay un sentimiento de paz en mí que me dice, Dios ya te perdonó? Tranquilo, Dios ya te perdonó. ¿O será que yo puedo medir el perdón por mi estado de ánimo? Ese perdón no se mide por mi emoción. Ese perdón se mide por la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y si yo vengo delante de Dios con un corazón realmente arrepentido, reconociendo mi pecado, reconociendo mi maldad, ya Dios ha dicho que Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. No necesito sentir como un alivio. Simplemente Dios lo dijo y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí nosotros aprendemos que el rey David está diciendo, mire Señor, hazme a mí un objeto de tu misericordia. Que yo sea, ustedes han escuchado a veces por las noticias que cuando alguien declara a alguien un objetivo militar y ya la mira está puesta en esa persona y ya, hasta ahí llega. Entonces de esa manera el rey David está diciendo, mire, que yo sea el objetivo de tu misericordia. Que yo sea ese objetivo, Señor, de esa misericordia infinita, que la deposites toda en mí. Cuando el rey David inicia esta oración, esta súplica, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le dice, mire Señor, si has tenido misericordia, que no quede ningún registro de mi pecado en tu corazón, en el cielo. Él le dice, mire Señor, borra mis rebeliones. Que todo lo que yo he hecho, que todo lo malo que yo he hecho, Señor, que tú no tengas memoria de aquello. Nosotros hemos leído en algún salmo también donde el rey David dice, Señor, y de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Él está diciendo, mire Señor, haz conmigo borrón y cuenta nueva. Haz conmigo borrón y cuenta nueva. Borra todo el registro, aunque el pecado que cometí haya sido tan grave que parezca que esté grabado en una piedra. Necesito que ese pecado sea borrado. Yo necesito, Señor, de esa multitud de tus misericordias para que esa profundidad de la inscripción de mi pecado sea borrada a causa de la multitud de sus misericordias. Cuando termina esta primera parte de suplicar por la misericordia de Dios, de suplicar esa piedad de Dios, de pedir que le borre todas sus rebeliones, no contento con eso, le dice, mire Señor, además de borrar todo eso, puede que haya quedado algún residuo. Y continúa diciendo, versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está diciendo, Señor, no basta con que lo borre,
Ustedes cuando borran algo y se equivocan, nosotros cuando estábamos en la escuela, en el colegio, utilizábamos borrador. Yo creo que todo el mundo utilizó borrador. Y más que todo de pronto en matemáticas, que era donde más se equivocaban, ¿cierto? Y queda siempre algo, una sombrita allí. El borrador no borra todo. Un residuo. Y uno tiene que sacudir, soplar. Y el rey David dice, mire Señor, además de borrar, yo necesito que lave, no basta con borrar ese pecado. Porque él entendía que su naturaleza, su persona, estaba tan contaminada por el pecado que había cometido. Tan contaminada que él deseaba ser purificado. Y quiere que Dios mismo haga ese trabajo. Y quiere que Dios mismo lo limpie. Porque él es consciente de que el único que lo puede limpiar es él. Hoy en día, en la iglesia tradicional, el sacerdote manda a que cuando se confiesan, manda a que usted mismo se limpie. Esa es la tradición. ¿Y cómo lo hace? Bueno, listo. Yo te absuelvo, pero usted vaya y haga 3 Ave María, rece 4 Padre Nuestro, o vaya de rodillas a su casa, etcétera, etcétera. Eso es un acto de limpieza por sí mismo. Aquí el rey David dijo, él estaba diciendo, Señor, no importa la aflicción, no importa el castigo, yo quiero es que tú me limpies. Que seas tú, Señor, el que me el que me limpie, porque nadie más que Dios mismo puede limpiarnos de una manera eficaz. Y ese lavado debe ser minucioso y debe repetirse por lo que él mismo clama, lávame y vuélveme a lavar. Lávame más y más, multiplícate, Señor, para que me laves. Porque ese tinte, esa mancha de ese pecado es inamovible y yo no puedo quitarlo de mí. Por mucho que yo haga, yo no puedo quitar mi pecado. Por mucho sacrificio, penitencia, obras de arrepentimiento humanas que yo haga, no puedo quitar el pecado delante de mí. El pecado va a quedar allí. Tengo que ir al que puede realmente limpiarme, que ese es solamente Dios. Solo Él puede limpiarme. Y él está tan consciente que ese pecado invadió tanto su ser, que está tan arraigado, que por eso él continúa diciendo, lava y vuélveme a lavar de esa maldad y límpiame de mi pecado, hasta que esa última mancha desaparezca y no quede ni un rasgo de mí, de esa contaminación. El hipócrita solamente se contenta con que le digan, listo, yo lo perdono. Y ya. Ya me perdonó. Pero el verdadero suplicante, como lo vemos aquí en este salmo, está clamando desde su corazón, lávame y vuélveme a lavar. Y lávame más y más de esa maldad que está impregnada dentro de mí. Porque es una maldad que la llevamos en nuestros genes. Es una maldad que solo con el poder de la palabra puede limpiarse. No existe otra forma, no existe otra manera, no existe otro método. Esa maldad del ser humano, Dios la ve como una gran contaminación que contamina toda su naturaleza. Por eso nosotros leemos en el profeta Isaías cuando dice que la mejor de nuestras obras delante de Dios es como un trapo de inmundicia.
Es como una toalla higiénica sucia. Es lo peor. Y este pecador arrepentido desea librarse de toda esa masa de inmundicia que aunque alguna vez o en la mayoría de la historia de esos monarcas fue tan poco tenida en cuenta, porque era normal en los monarcas que hicieran eso, para él se había convertido en un terror terrible que lo estaba atormentando. Por eso él termina ese verso diciendo: Señor, límpiame de mi pecado. Que después de que me lave, Señor, que verifiques que realmente yo esté limpio de ese pecado. Límpiame de pecado. Como si él estuviera diciendo: Señor, mire, si el lavado no sirve, prueba algún otro proceso. Si el agua no sirve, entonces deja que el fuego me consuma para que me limpie, para que me purifique. Y la súplica era: límpiame de mi pecado por algún medio, Señor, pero límpiame de ese pecado tan terrible. Por cualquier medio. Pero solo la intención del suplicante era que lo purificara completamente y que no dejara ninguna culpa sobre su alma. Y miren lo interesante. El clamor del rey no era contra el castigo. El clamor de él no era contra el castigo. Él no decía: Señor, líbrame de las consecuencias de ese pecado. Ese no era el clamor de él. El clamor de él era contra el pecado que había cometido. Nosotros miramos a través de toda la historia que, o por ejemplo, cuando un asesino es condenado a tantos años, él clama y suplica es por el castigo que le han impuesto. Y él mira que no le vayan a dar una condena tan grande y suplica al juez porque no sea él no le importa el asesinato o el delito que haya cometido. Él suplica misericordia y que lo perdonen es del castigo. Y aquí nosotros estamos mirando realmente un acto de una verdadera contrición. Y ahí es donde está la diferencia cuando usted tiene un arrepentimiento de atrición o un arrepentimiento de contrición. En la atrición, el acto de atrición es cuando usted teme por el castigo y no por el pecado. Pero el acto de contrición realmente, del verdadero que se arrepiente, él está clamando es por la gravedad y porque es consciente de la gravedad del pecado que ha cometido. No por las consecuencias o no por el castigo. A él no le importa que después de eso tenga unas consecuencias que tenga que pagar. A él no le interesa eso, a él le interesa es estar limpio delante de Dios y que Dios le perdone su pecado. Y eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Por eso muchos asesinos se alarman más ante la horca o ante un juicio que ante el asesinato que los llevó a esa horca o a ese juicio. ¿Cuál es su temor? La pregunta es: ¿cuál es el temor nuestro? ¿Nuestro temor de pecar contra Dios es por el temor de ir al infierno? ¿O por el temor de haber ofendido a un Dios santo? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a doblar nuestras rodillas, suplicar el perdón? ¿Decirle: Señor, líbrame de las llamas del infierno? ¿O decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y necesito de tus misericordias? Mire, ahí es donde nosotros vemos la verdadera esencia del Evangelio.
porque aún el evangelio moderno utiliza estas maneras para decir que Dios, cuando realmente lo perdona, si lo ha perdonado, a usted le va bien y no va a tener consecuencias con el pecado. Pero es que si el pecado está hecho y yo soy consciente del daño que he hecho, Dios me perdona, claro, pero debo asumir las consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias. Hay un proverbio que dice que la maldición nunca llega sin justa causa. Como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así la maldición nunca llega sin justa causa. Porque hay una consecuencia de lo que hacemos. Mire, iglesia, el clamor de este pecador era tan tremendo que ese término donde dice lávame bien en hebreo, es que multiplique el lavado. Multiplique ese lavado, que lo lave muchas veces. Y da a entender la grandeza de su culpa y la insuficiencia de todos los lavados legales que él pueda hacer, de todos los actos que él pueda hacer por sus propias fuerzas, y la necesidad, y deja ver la necesidad absoluta de que necesitamos es otra cosa para ese lavado. ¿Y qué es eso? No es nada más que la gracia de Dios y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que realmente nos limpia de todo pecado, de toda injusticia y de toda maldad. No hay otra cosa que nos pueda limpiar. Cuando realmente voy a los pies de Cristo, de mi Señor, en arrepentimiento, dolido por el pecado que he cometido, no por las consecuencias que voy a tener, Dios mira ese corazón. Porque dice más adelante el salmista en el mismo salmo, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 3 dice, Él está pidiendo misericordia. Él está pidiendo, clamando piedad delante de Dios. Porque Él sabe que es eso lo que Él necesita, que Dios tenga piedad de Él. Está diciendo, Señor, solamente tú puedes limpiarme. Y ahora, hasta este punto, es que dice, mire, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Mire, Señor, es que ese pecado no me deja dormir. Ese pecado no me está dejando dormir, Señor. Desde que el profeta vino a confrontarme, volvió mi temor a mi corazón. Y fue delante de ti que pequé. Y entonces Él está diciendo, mire, yo reconozco. Y aquí ve Él en sí mismo lo inmenso del número de sus pecados. Y entonces hace una aclaración abierta de todos ellos. Dice, Señor, yo no he hecho más que pecar en toda mi vida. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, Señor, yo estoy haciendo una confesión completa de todos mis pecados. Y dice, Señor, mire, y yo no vengo aquí simplemente
o esta súplica no es solamente para buscar ese perdón, sino que es una clara evidencia de que necesito de tu misericordia. Porque él estaba consciente que Dios no estaba en el deber de perdonarlo. Dios no le debía nada. Yo puedo pedirle a Dios, Señor, perdóname, y pedirle que Él me perdone. Pero ¿me merezco ese perdón? Entonces, cuando yo entiendo lo que es la misericordia de Dios, apelo a ella. Señor, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco nada tuyo, Señor, pero tú eres misericordioso. Tú eres misericordia, Señor. Por eso vengo delante de ti, porque soy el peor de todos los pecadores. Nosotros vemos otro personaje en la Escritura que él dice que le doy gracias a Dios porque perdonó a todos y a mí, de los cuales yo soy el peor de todos. Fue el apóstol Pablo. Porque realmente llegó y entendió que lo que él estaba haciendo, pensando que le servía a Dios, estaba luchando en contra de Dios. Cuando yo me declaro culpable ante una autoridad terrenal, ¿esa autoridad tiene misericordia? ¿Esa autoridad qué hace? Aplica su justicia. Aplica su justicia y me condena. Pero a diferencia, por eso es que Dios no es como nosotros. Simplemente más grande, Dios no es como nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento de Dios, entendemos que delante de Dios yo no puedo presentar una excusa. Ah, Señor, es que mire, usted sabe, Señor, yo solo, la casa sola. Y no, Señor, tú sabes que yo soy débil, Señor. Estoy justificándome. Pero cuando realmente entendemos que Dios lo sabe todo y que no hay nada que se escape de su mente, de su conocimiento, ¿qué puedo decir? Tú eres pecador, sí, Señor, yo soy un pecador. Necesito, Señor, de tu misericordia. Que tengas misericordia de mí, que me limpies de ese pecado, que no me dejes volver a caer en ese mismo pecado, que guardes mi pie de caer nuevamente en ese mal. ¿Cuántos de nosotros confiamos en la misericordia de Dios? ¿O cuántos de nosotros en el momento de orar tratamos de abogar por nosotros mismos? Y decir, Señor, fue que yo lo hice por esto y por lo otro, fue que aquella persona me indujo, o es que, ay, Señor, mire, es que mi trabajo, esto, lo otro, no, Señor, mire, es que tengo tantas cosas que hacer, no, Señor, pero es que yo soy débil. Y empezamos nosotros a abogar cuando nosotros tenemos el mejor de los abogados. Dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Por qué no reconocer nuestro pecado si eso somos? Si todo el tiempo Dios nos lo está recordando, no hay justo sobre la tierra, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos. No, pero Señor, yo soy la excepción, Señor, tú sabes, Señor, mira, es que yo soy bueno, yo no soy como los demás, yo soy bueno. Cuando yo empiezo a abogar delante de Dios, no conozco al Dios al que le estoy orando realmente. Porque pienso que Dios es como yo y yo lo puedo engañar. Yo no sé si cuando usted peca de una manera deliberada,
ese pecado siempre está allí como martillándole, diciéndole, mire, usted es esto, usted es pecador. Y usted diciendo, no, pero eso lo hace todo el mundo. Y lo que el rey David está diciendo, mire, Señor, es que mi pecado está siempre delante de mí. Ese pecado está ahí, Señor. Por eso necesito que tú me limpies, que tú me perdones. Ese pecado nunca está fuera de mi mente. Por eso bien dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaban acusando a la adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién lo hizo? Y los primeros que estaban acusando, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, fariseos. Mire, para una conciencia realmente despierta, realmente que conoce a Cristo, el dolor a causa del pecado no es transitorio, porque siempre está ahí recordándole su condición y que necesita de Dios, que usted es un pecador y que necesita de un Dios santo. Por eso cuando a mí me dicen, ¿usted qué hace tanto leyendo la Biblia o memorizando la Biblia o orando, hablando de Dios todo el tiempo? Eso no es necesario. Con saber que hay un Dios es suficiente. ¿Por qué lo hace? Porque necesito de ese Dios, porque soy un pecador y necesito de ese Dios santo que me santifique cada día. Porque si no me voy a hundir en la inmundicia de mis pecados. La Biblia dice, y la Biblia todo el tiempo nos está advirtiendo, mire, el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme, él está alrededor. ¿Alrededor de quién? Del cristiano. Que si usted se aleja de Dios, en el momento en que usted se aleja de Dios, ¿qué sucede? Pues entra en el terreno del diablo y queda expuesto al lazo del diablo, a su voluntad. Por eso dice Santiago, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y por consiguiente el diablo huirá de vosotros. No piense que usted alejado de Dios, usted va a estar libre de los ataques del diablo. Necesita tener una comunión íntima con Dios. David reconoce su pecado y lo confiesa como suyo. Él no está excusando diciendo, pero mire, Señor, es que yo soy el rey y todos los reyes lo hacen. Él está mirando es por él, mirando lo que él hizo. Él no está diciendo, mire, pero aquel que hace mal y cómo le va bien y cómo todo le sale bien y yo, Señor. Él no está cuestionando a Dios. A él lo que le preocupa es su eternidad. La santidad con que pueda presentarse delante de Dios. Y aquí en este punto es donde realmente está nuestra riqueza natural. Las cosas que el dinero no puede comprar. Que es realmente estar, como dice la escritura por allá en San Juan, estar en el hueco de la mano de Dios. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Que la mano de Dios esté sobre nosotros, librándonos del mal para no caer. Eso es algo que ningún traqueto puede conseguir, aunque esté rodeado de guardaespaldas. Si le llegó su hora, no hay nada que lo salve.
Lo único que nosotros podemos llamar nuestro propio de nosotros mismos es nuestro pecado. No tenemos nada más. No hay otra cosa. Todo lo demás que tenemos en esta vida, el alimento, nuestra vestimenta, la casa que hemos llegado a conseguir, son sencillamente préstamos. Dios no ve nada de eso. Ni me va a decir, bueno, ¿usted cuántas casas consiguió? ¿Cuántas cuentas en el banco tuvo? No. Venga a ver tu alma. ¿Alimentaste su alma? ¿Su alma prosperó? Así como prosperó materialmente, así mismo prosperó su alma. ¿O dónde quedó su alma? Cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos desnudos y con hambre. Porque lo primero que hace un niño es llorar y pedir la teta de la mamá. Desnudos y con hambre. No traímos nada de esas cosas con nosotros. ¿Y será que merecemos algo más de eso acá? Todo lo que podamos tener es ganancia. Pero lo único que vino con nosotros cuando nacimos, ¿qué fue? Nuestro pecado. Eso sí lo trajimos desde el momento de la concepción. Y nosotros vemos que David lo confiesa después. Nosotros tenemos un derecho innato de heredar y de esa herencia en el pecado. Porque es una tradición y nosotros lo heredamos de nuestros padres. Eso es lo único que se transmite de generación en generación. Tenemos derecho de posesión sobre ese pecado. No podemos renunciar a él mientras estemos en esta carne. Es la única posesión que tenemos. Y es la única posesión que el ser humano debe tratar de renunciar a ella. Porque para muchos ese pecado es su tesoro. Pero para nosotros ese pecado debe ser algo que nos está dañando y que nos está ocasionando la muerte y la más horrenda pobreza espiritual. ¿Contra quién había pecado Urías inicialmente? David, al tomar la mujer de Urías, contra Urías. Pero nosotros miramos el versículo 4 del Salmo 51 que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, iglesia, el pecado es un virus. ¿Y cuál es el antivirus para ese pecado? Solo Dios. Mire. Su palabra. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la única que transforma el alma. No hay otra cosa. No hay sesiones con el psicólogo, no hay sesiones con el espiritista, no hay sesiones con el amigo. Es la palabra de Dios la que convierte el alma. Mire, cuando toda la maldad se centra
en nuestro corazón, en el corazón del creyente, llega a un punto tan tremendo que una de las cosas que identifica al creyente es que cuando peca, cae a los pies de Cristo en arrepentimiento, a causa del dolor de su pecado. El que no, lo sigue haciendo y no se le da por nada. Así se le amoneste, así se le instruya a la luz de la palabra, va a decir, yo no soy solo el que hago eso, hay más que lo hacen conmigo. Entonces, ¿por qué me la monta a mí? Pero una de las cosas que identifica al verdadero creyente, porque el cristiano peca, y probablemente peca mucho más que el mundano, porque peca con conocimiento. Con conocimiento. Pero entiende que cuando reacciona y cuando Dios le habla a través de su palabra, reconoce su pecado y entiende que ha ofendido a su Dios, que ha violado la ley de su Dios. Porque entiende que todo lo que ha hecho, lo ha hecho es delante de la presencia de Dios. David entendió, él pensó que nadie lo había visto, pero cuando fue confrontado por el profeta, él volvió otra vez en sí y reconoció que Dios estaba viendo totalmente cómo cometía él el pecado. Porque Dios está en todas partes. Dios lo ve todo, aun lo que haga en lo más oculto. Bien dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dios lo ve todo. Yo no puedo engañar a Dios. No lo puedo hacer. Mire, cuando yo cometo pecado, cuando yo sé que hay unas leyes en este país y sé que robar es un delito y hay un almacén donde tiene vigilancia y hay una patrulla ahí observándome y yo robo delante en la presencia de la autoridad, eso es un verdadero descaro, porque estoy consciente de que me están viendo y que muy probablemente me van a capturar porque fui cogido infragante. Y a nosotros se nos olvida que Dios está allí observando lo que yo estoy haciendo. Y somos unos descarados porque pecamos en la presencia de Dios. Salmo 139 dice, aún libre de tu presencia. Si huyera a los montes, allí estás tú. Si me metiera en lo profundo de la tierra, allí también tú estás. Nosotros creemos, por eso aún nosotros creemos que Dios es como nosotros. Que si nadie nos ve, Dios tampoco nos ve. Pero Él está ahí. Por eso Él, cuando se ve descubierto por la presencia de Dios, Él dice, Señor, sí, Señor, yo pequé fue contra ti y solo contra ti y hice lo malo delante de tus ojos. Él reconoció, Señor, si tú me estabas viendo, tú me viste cometer ese hecho vergonzoso. Tú estabas allí. Es algo que muchas veces nosotros no analizamos. Precisamente
por el concepto tan humano que tenemos de Dios. Porque creemos que Dios tiene limitaciones. Que creemos que podemos jugar con ese Dios santo. Mire, iglesia, ninguna persona excepto un verdadero hijo de Dios se preocupa por el ojo de Dios. Y nosotros escuchamos varias cosas cuando uno de pronto habla con las personas en la calle. Dice, no, es que yo sí sé hacer las cosas bien hechas. Yo me tiro mi canita al aire. Lo importante es que nadie se dé cuenta. Pero es que hay un Dios que sí se está dando cuenta. Y cuando yo realmente conozco a Dios, sé que el ojo de Dios está ahí. La Biblia dice, los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra. Más sobre nosotros los fieles de la tierra. Están ahí puestos. Y sus oídos atentos. No solamente mirando, sino escuchando, oyendo. Mire, iglesia, cuando nosotros recordamos que el Dios a quien estamos ofendiendo está presente, cuando se comete esa transgresión, muy probablemente nos frenamos de esa transgresión, de hacer esa transgresión. Porque Dios está allí, observando su pecado, observando su maldad. Por eso en el juicio de Dios no va a haber injusticia. Por eso el rey David continúa diciendo en ese mismo versículo, dice, mire, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí yo no le puedo decir, Señor, muéstrame un testigo. Pero si yo lo vi, yo estaba allí, dice Dios. No necesito testigos, yo lo vi. Por eso sus juicios son justos. Por eso sus juicios son puros. No hay mancha en él. No podemos en el día del juicio, cuando estemos allá presentes delante de Dios, no podemos presentar ningún argumento cuando Dios nos esté acusando. ¿Qué podemos decir? Simplemente, si somos realmente hijos de Dios cristianos, simplemente vamos a decir, Señor, tienes toda la razón. Yo soy ese que tú describes. Porque si soy de aquellos que presentan argumentos y van a decir, Señor, pero yo hice, Señor, pero yo... No he sido un hijo de Dios. Porque aún allí, cuando yo reconozco mi culpa, ¿quién sale a mi defensa? Cristo. Nuestro abogado sale diciendo, sí, Padre, Él es todo eso que tú dijiste. Pero Él fue uno por los cuales yo morí. Porque toda la gloria es para Cristo, para Él, que puso su justicia a mi cuenta. Y por Él, y solo por Él, es que podemos presentarlos limpios. Por eso necesitamos de Él. Por eso necesitamos de ese Dios santo. Por eso el escrutinio de ese juez, que es el propio testigo de todos nuestros hechos, queda más allá de toda duda o de todo debate. Preocúpese si usted está preparando un argumento delante de Dios. Porque significa que no es hijo de Dios.
Y el rey David dice, yo reconozco mis pecados. Y mi pecado siempre está allí, delante de mí. No puedo ocultarlo delante de Dios, que es quien sabe todo. Esa iniquidad que cometo y que he cometido, y por la cual Dios me acusa, fue indiscutiblemente cometida y fue incuestionablemente una falta delante de Dios. Por lo tanto, todo el curso de la justicia de Dios conmigo es totalmente claro y más allá de toda controversia. Cuando Él juzga a sus hijos en el momento del juicio, recuerden esto: el Hijo de Dios, el que ha confiado en la expiación perfecta de Cristo, va a reconocer su pecado y simplemente agacha su cabeza y dice: sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. El que todo el tiempo ha querido justificarse por sí mismo, también va a querer justificarse allá. Porque nunca ha aceptado su pecado, porque nunca ha aceptado su culpa. Y porque aún si ya haya descubierto su pecado, está negando su pecado, está excusando su pecado desde aquí de la tierra. Y en la eternidad no va a ser diferente. Es de valientes el reconocer nuestro pecado. Es de valientes el decirle: Señor, no hay justo, si tienes razón, no hay justo sobre la tierra, no hay ni uno solo. Y yo soy el peor de todos los pecados. Todo el tiempo, iglesia, andamos corandeo. Todo el tiempo andamos delante de la presencia de Dios. No se les olvide, porque Dios está aquí, Dios está allá, Dios camina contigo, porque Él lo ha prometido. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está a tu lado, siempre, como un poderoso gigante. No seamos tan descarados de pecar con los ojos de Dios puestos en nosotros.